Hola gente, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. Hasta la clase pasada habíamos llegado al comienzo de la presidencia de Perón. Las presidencias de Perón son la primera del 46 al 52 y la segunda del 52 hasta el golpe militar del 55. Bien, ¿por qué es importante el Perón para los obreros? Algo habíamos hablado, que él durante el acompañamiento que hizo a Farrell como vicepresidente y ministro de Trabajo y Previsión, él implementó un montón de decretos que ayudaron muchísimo después a todo lo que tiene que ver con el progreso, digamos, y la dignificación de esta clase que era bastante mal vista desde el punto de vista social, que eran los más llamados descamisados, ¿sí? Que eran los obreros. Es una clase social que eran mucha cantidad, que se había profundizado este número de personas justamente por las migraciones y la migración interna, que tuvo un papel también muy significativo en las últimas, en estas primeras etapas después de las guerras mundiales y después de la, mucho más después de las guerras mundiales, pero también durante las guerras y cuando se corta justamente el flujo de inmigración masiva que venía del extranjero. Y esto unido justamente a un fomento muy importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver la industria. Entonces, habíamos llegado hasta la elección presidencial de Perón, que, bueno, obviamente gana sin demasiados problemas en el año 1946. Cuando él llega a la presidencia, muchos de los decretos que había utilizado, que había impuesto durante la presidencia de Farrell, van a ser llevados a ley. Y bueno, entre ellos está el Estatuto del Peón, sí que había sido implementado antes y que le da al peón libertad de elección. ¿Qué pasaba antes con los peones de esta implementación de esta ley? Que el peón estaba obligado a votar y a ser, y a ser prácticamente un esclavo, digamos, de las decisiones del capatazo, del dueño de las tierras, ¿sí? En donde él trabajaba. A partir del Estatuto del Peón, él va a tener completa independencia del señor y el dueño de las tierras. Y esto le va a dar mucho apoyo en el campo. Como nosotros habíamos visto antes, este reclamo ya venía de hace mucho tiempo, ¿sí? No es que Perón inventa cosas nuevas, sino que le da forma y, como yo ya se los había dicho en el Zoom, saca digamos, de los cajones muchas de las leyes inventadas, creadas o propuestas por socialistas especialmente, y él las va a llevar a la práctica. Señala y les especifica a los dueños de las estancias y también a los dueños de los negocios y de las fábricas, ¿sí? A los empresarios, que estos grupos de personas no tengan derechos va a ser algo que se les va a venir en contra. Él hace digamos, un doble discurso, ya sea por el lado de los obreros, fomentar y dignificar y darle como que en realidad el obrero es en sí la representación de la Argentina, ¿sí? O sea, de ser una de las clases sociales más vapuleadas hasta esa fecha, hasta la década del 40, empieza a ser como la reivindicada, como los empodera en algún punto, y entonces esto le da muchísima fortaleza a él como presidente, pero por otro lado él hace el discurso a los empresarios que si no era posible esta situación, todo esto, estos obreros sin derechos y estos peones sin derechos se les iba a venir en contra. Por eso va a ser importante el tema digamos, de ese proceso que hace Perón, este manejo que hace Perón justamente hacia diferentes sectores sociales, justamente para poder lograr sus objetivos. Mira, algunos de los principios durante la presidencia de Perón va a ser la creación de la Universidad Obrera, hoy conocida como la Universidad Tecnológica Nacional. Es muy importante entender esto, ¿no? La Universidad Obrera, él lo que quería era que se perfeccionaran los trabajadores, no los quiere sin educación, es algo fundamental, ¿sí? O sea, los quiere educados.
Después la creación de dentro de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la Universidad, la Facultad de Derecho fue hecha en este tiempo. El sufragio femenino, que en realidad fue algo propuesto por Alicia Moro de Justo hacía muchísimos años, y con mucha reticencia por parte del ejército y de otros grupos más conservadores. Y después, bueno, un gran reclamo popular, en el 47 se hace el sufragio universal, y en el 52 recién se puede implementar para presidente. Es una imagen muy conocida de Eva Perón, justamente votando ya enferma antes de morir. Bien, algunas de las otras cuestiones que son importantes, bueno, lo que hablamos del Estatuto del Peón, el aguinaldo, las obras sociales a cargo de los sindicatos, que le da muchísima fuerza a los sindicatos, por lo tanto, un gran apoyo de esta hacia Perón. Los gremios, obviamente, con un gran privilegio al respecto. Después otras cuestiones, como por ejemplo de entregarles textos gratuitos a los chicos en las escuelas, plan de viviendas, indumentaria escolar, la colonia de vacaciones gratuita, atención personalizada, porque o sea, había dos canales, pues estaba sindicalizado y entonces se podría, por medio de los sindicatos, tener voz en los reclamos sociales, y si no estaban sindicalizados por determinadas cuestiones, o por el rubro que no lo tenían, o porque no había demasiado respuesta por medio de ese sindicato, estaba lo que se llamaba la atención personalizada, que se encargaba Eva Perón de manera particular cada uno de los casos de las personas lo que reclamaban las personas. Y lo mejor de todo es que esos reclamos tenían respuesta. Si alguna vez escucharon hablar o de algún abuelito, o de algún bisabuelo, o de alguna persona conocida, o de alguna persona en la tele, siempre hay un relato de alguien que les llegó determinado material porque se lo pidieron a Eva Perón, a la Fundación Eva Perón, y Eva Perón entregó ese material, esa bicicleta, ese colchón, ese juguete que era necesitado o era requerido. Una de las cosas muy importantes es que se le da un gran fomento a todo lo que tiene que ver con la salubridad. Carrillo va a ser un precursor en muchos de los aspectos que tienen que ver con la salud pública. Se hicieron campañas contra las enfermedades venéreas, contra la poliomielitis, contra la fiebre amarilla, y la esperanza de vida aumentó muchísimo para lo que es para la época, ¿sí? O sea, había aumentado la esperanza de vida de 61 a 66 años y medio cuando termina el gobierno peronista, de cuando empieza a cuando termina, o sea que la esperanza de vida de 61 años a 66, casi 67 años, ¿sí? Lo cual es muchísimo para ese momento, y en muy pocos años se logra este avance, y esto hace que justamente que haya una reivindicación de todo lo que tiene que ver de lo laboral y justamente de esta clase social popular que justamente que estaba relegada desde hacía muchísimo tiempo, pero que estaba adquiriendo un peso muy significativo en estos últimos años, como habíamos visto. Con las guerras mundiales esto se profundiza. Entonces, para terminar, es importante destacar la importancia que tiene el peronismo como es una especie de quiebre en todo lo que tiene que ver la forma de lo que estuvimos viendo hasta ahora y lo que va a venir después. También el darle una resignificación al obrero va a hacer que sus reivindicaciones sociales tengan un peso mucho más fuerte de acá en adelante de lo que tenían hasta este momento. Por eso, digamos, el recordar al peronismo en este sentido, ¿no? O sea, fíjense que lo que estuvimos viendo hasta ahora es un tira y afloje, un ida y vuelta, un dar cosas y volver para atrás de muchas de las cuestiones que tenían que ver con el trabajo, con los derechos, con los sindicatos desorganizados, como habíamos visto antes, o sea, sin orden, sin cohesión, derechos laborales que son violentados constantemente, un ejército y un rompehuelas que participan para que estos derechos sean violados constantemente.
propuestas de estos derechos que no llegan a buen término, y esto se rompe justamente con el peronismo. El peronismo ya durante la época de Farrell y luego durante las dos presidencias es una bisagra en la historia argentina, justamente porque todos esos idas y vueltas, tires y aflojes que surgieron durante las primeras décadas del siglo XX, se rompe todo esto y es como que se le, repito, se dignifica al obrero, se le da una importancia significativa, y la calidad de vida, y no solo de los obreros, sino de las clases medias también, va a ser muy importante, digamos, esta resignificación y esta empoderamiento que se le da a esta clase social que siempre fue muy violentada durante las primeras décadas del siglo. Entonces, a partir de ahora tiene una nueva un nuevo significado, y va a tener una fuerza y una consistencia y una coherencia que no han tenido hasta ese momento. Los reclamos populares ahora van a ser mucho más escuchados, es decir, desde la década del 40 en adelante, y van a tener una fortaleza que no han tenido hasta el momento, pero les diga como esa cohesión y esa coordinación que no tuvieron hasta el peronismo. Cosas negativas, que muchísimas de las cuestiones del peronismo son anteriores, en realidad ya venían, y él le encontró el momento exacto después de la Guerra Mundial, ¿sí? Con un superávit comercial muy grande, lo que se llama, logró hacer lo que se llama el estado de bienestar. Digamos que todas estas cuestiones, el Estado pudo cubrirlas para las clases medias y clases bajas, ¿sí? Porque justamente había una coyuntura internacional y nacional muy importante que permitía que esto fuera posible. En otro momento no hubiera sido posible, y además porque, bueno, él logra justamente coercionar todas las clases, la clase baja, en además el tema de los sindicatos. No hay que olvidarse que el sindicalismo está manejado de manera vertical por Perón, ¿sí? O sea, y la aparición de él en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces esto también va a imprimir a toda la sociedad de peronismo, digamos. Estos son algunos de los aspectos que alguna cierta digamos, conexiones con la parte ideológica, digamos, que uno puede llegar a cuestionar. No hay que olvidarse que venimos de una Europa después del nazismo, ¿sí? De una Europa donde estaba Mussolini, Franco todavía estaba muy activo, en donde toda esta cuestión del adoctrinamiento y del comunismo también en la Unión Soviética era muy común y era muy normal y era algo propio de este tiempo, pero bueno, esos son algunos de los aspectos negativos, ¿sí? La verticalización, el adoctrinamiento, y bueno, lo positivo, y el tema de que, bueno, que justamente él toma muchos de los elementos de otros grupos políticos para hacerlas propias, y que bueno, que se dio justamente por una coyuntura internacional y nacional que se dio posible esta cuestión del el estado de bienestar, que no pudo haber sido posible en otros momentos, ni antes ni después.